Allinchamusqas kachunkupichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis waleqchu manachu noqa waleqlla kasani. Qankuna yachankichis ña España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypa suti Magui. Kunan aparimusaykichis kay grupo Alborada nisqata imarayku paykuna wichachimunku musuq video canal ninkuman charaykusqa qhawarisunchis chantapis imaynatachus qhawarinchis tukuy artistas ninchismanta musuq videos nin kikin qhawananchis tiyan tukuy artistas pichu wichachimunku. Pichus videos nin qhawanchisña chay artistaspa charayus qhawarisanchis. Chantapis ñawiripusaykichis kay imachus qillqasqa kasan kay Wikipediapi kay Alboradaq pata ama qunqanapaq yuyarinapaq pichus paykuna. Chantapis apachimunani hatuna paykuna kay suscriptora Anabel Vega nisqaman allinchamusqa kachun imatachus ruwasanchis kay canal chayta qhawarichun kay videosta askatami charichinchis chayta qhawarichun chantapis pay mañamunman imata kay runachus gustan chaytapis mañamuchun qhawarinanchis. Kunan parlarisaq castellano qallupis runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Alborada. Ustedes ya saben, Alborada es como hablar de Calamarca, Carcas, Proyección, en Llaqtaymanta y entre otros grupos de Bolivia. Son representantes de Perú. También voy a leerles un poquito de su biografía para que ustedes no se olviden de quién es. También invito a los hermanos peruanos que apoyen a su folclore, que este grupo Alborada les representa muy bien. También quiero mandar un saludo a Anabel Vega, que es una nueva suscriptora que me ha escrito, que sea bienvenida, que disfrute de lo que estamos haciendo en este canal, que vaya viendo los videos o si ella quiere puede pedir a su cantante preferido así para traerlo al canal y poder disfrutar del vídeo. Voy a leerles un poquito de su biografía de Alborada para no olvidar, para recordar quiénes son y luego vamos a ir al vídeo. La historia del grupo comienza en 1984, casi parecido al de Calamarca, cuando Sixto Aybar fundó Alborada en su pueblo natal, Ocobamba. Su música, inspirada básicamente en las culturas originarias de los Andes peruanos, es llevada por Sixtucha a tierras germanas, estableciendo finalmente en la ciudad de Colonia. Ocabamba, Perú, periodo de 1984 vigente, es que decir que siguen activos. Música, género andino, etnia, folk music o mundo de música del mundo. Artistas relacionados, Calamarca, Los Carcas y ya, como siempre, Proyección, andino. Hay muchos grupos que se relacionan porque tocan folclore y el folclore andino es uno solo porque es casi similares los instrumentos. Ahora vamos a ir al vídeo. Antes de ver el vídeo voy a leerles algo para que ustedes se den cuenta dónde es grabado este vídeo y a qué altura. Dice, fecha de estreno 1 de enero del 2022. El subir a este nevado fue una experiencia extrema, 6.000 metros sobre el nivel del mar, pero valió la pena. Este es un tema instrumental compuesto por Lenin de la Torre. Ahora se los compartimos con el deseo de que lo puedan disfrutar, ¿no? De que lo disfruten. Bueno, el manager de Alborada, Edwin Quintanilla, el manager, ¿no? Ahora sí, vamos a ver el vídeo. Video grabado íntegramente en el Nevado del Salcantay, Cusco. Alborada. Tema Ancuayllu, autor Lenin de la Torre.
¿Qué puedo decir de Alborada? Alborada siempre está como decir, en conexión con la madre tierra, con la naturaleza, con todo lo que es natural. Este tipo de música instrumental aquí en Europa y en América, en otros países, se usa como terapia musical para aquellas personas que les cuesta concentrarse, son personas muy estresadas y utilizan este tipo de músicas instrumentales. A lo que voy, a mí me gusta mucho porque me relaja, es como decir, es una conexión entre entre todo lo que es este planeta. Si ustedes se ponen los audífonos y cierran los ojos y se relajan por completamente, les lleva a otro lugar. Es como si estuvieran eh, meditando, como se puede decir, porque eso es lo que Alborada a la hora de tocar sus instrumentos me hace sentir. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero eso es lo que me gusta de este grupo, porque hace una conexión muy grande, es una conexión espiritual, no sé si se le puede decir así, a lo que ellos hacen y transmiten con este tipo de canciones. También hay otros artistas que también hay de Ecuador como de Perú, también hay de Bolivia, pero más así instrumentales son de Ecuador y de Perú. Por ejemplo, de Perú está Alexander Quebarello, de Ecuador está Leo Rojas y también está Guayrecuna, Raimi. Hay muchos artistas que ya hemos visto que es parecido a este género andino, o sea, este folclore andino instrumental. Alborada es un representante muy grande de Perú. Espero que nuestros hermanos peruanos apoyen a su folclore. También invito a nuestros eh, hermanos bolivianos que apoyen, porque es parte de Sudamérica, es parte de nuestras costumbres, no hay ninguna diferencia, solamente es el nombre y el territorio, la separación geográfica, porque luego ya, como siempre les he dicho, todos somos iguales, hermanos, seres humanos, y lo único que yo intento es disfrutar y que ustedes también disfruten de la canción. Así es que espero que de verdad apoye Perú a sus artistas. Noqanini llaqtamachis kay takirunas noqaman kusichiwan sunquyta imarayku kay Pachamamawanpis hina parlasankuman hina chay takiwan imarayku uyarinki hisk'aspa uñawiykita kay audífonos churakunki wink'ukunki kamapi hina Dioswanpis parlankiman hina Pachamamawanpis hina sunquyki allin niman ima kusisqa chantapis allin paz nisunman paz chanta ukhuykipipas ancha kusisqa sientikunki chayraykus noqa nini kay takiy sumaq kay Europa, Estados Unidos, Asia chay lugarespi kay hina takiykunasqa runas uyarinku terapia hina imarayku paykuna ancha estresasqas kanku kay kawsay kay Europa ladospi wahinaman llaqtanchispi hinachu ancha ajetreado kay ladopi llaqtanchispi niraq hinachu kaypiqa ajetreasqa hasta un trabajakun hasta un llank'akun chayraykus runa a veces onqon suicidakun tukuy ima ruran chaypaq kay takiy uyarinku imarayku kay umankuku sunqunkuta pichakunankupaq sanuyachikunankupak chayraykus uyarinku noqa nini kay takiy runas ancha sumaq noqa nini kay hermanos peruanos wayqikunas nisunman kay wawqikunas peruanos wawqikunas Bolivia wawqikunas tukuy kay Sudamérica nisqa gustachunku kay takiymanta imarayku paykuna representanku música folclórica andina nisqata noqanchis geográficamente separasqa kanchis ari sutisniyuq tukuy lado pero uqlla kanchis uq runalla kanchis mana wajinachu kanchis uqlla
Chayrex uyarishanchis kay takiykunas tukuylatumantas riqsinakunanchispaq costumbreslla wajina imarayku sapa hallp'a wajina sapa hallp'api wajina wiñan imapis tiyan imapis chayman hina costumbres ninchis wajina chayraykulla chanta runa uqlla kan. Kay alborada sumaq chantapis nini kay alborada hina tokanku Boliviapi, Ecuadorpi, Perupi tiyallantaq wakin llaqtaspis tiyallantaq. Kankuna riqsinkichisña qhawarirqanchisña ñawpaqta. Kunan uyarina imapichis tukukunqataki. Bueno, gente, espero que hayan disfrutado. Es una canción para estar en casa, escucharlo de música de fondo también, o como para escucharlo en solitario para aquellas personas que les guste la meditación. Es una buena canción. Hay muchas personas que tienen su propio mantra a la hora de meditar, pero también después de meditar les gusta escuchar músicas así relajantes de este tipo y espero que lo disfruten. También quisiera pedir a todos los que ya forman parte de este canal que vayan al canal de Alborada, visiten, curioseen, conozcan la cultura de Perú como otras culturas que vamos a ir viendo. Depende de ustedes. Yo lo que conozco, lo que voy conociendo y voy encontrando, voy trayendo a los artistas. Es importante apoyar a nuestros artistas porque ya les he dicho, es una potencia blanda. Potencia blanda, ¿qué quiere decir? Que si nosotros apoyamos, como hay otros países de Asia y todo eso, apoyan a sus artistas y están por todas partes, nosotros también tenemos que apreciar nuestra cultura. Si nosotros no apreciamos, por mucho que aprecien otras culturas, a nuestras culturas, se va a perder. Entonces depende de nosotros el que nuestra cultura permanezca siempre vigente y eso es la labor que queremos hacer también aquí en este canal, apoyando a nuestros artistas así como nos han traído en esta imagen todo lo que es el cerro de Cusco, que ya se me ha olvidado el nombre, pero ustedes lo pueden leer al ver el vídeo otra vez que ahí tienes que está el nombre a 6.000 a 6.600 metros sobre el nivel del mar. Es un nevado que también es parecido al Illimani más o menos. También hay otros cerros en Bolivia que son nevados. Espero de verdad que lo disfruten. Yo con mucho gusto lo traigo. No gané ni ya está más. No mañana kichis man ala kai pitch kai canal pi suscribis jakas an kichis
zichis kay canal Alboradama qhawarimuychis riqsimuychis respetakunanchispas chantapis kay potencia blanda nini imarayku potencia blanda nini kay noqanchis yanapanchisman kay artistanchista tukuykuna qhawasanchis chayta paykuna apuralla wiñankuman YouTube chanta pay encargakun sapitan qhawachiy tukuy ladoman chay qhawaspa tukuy ladopi qhawankuman chanta culturanchis takiyninchis tukuy ima pataman wicharinman tukuy qhawarinkuman si noqanchisma qhawanchischu ari wakin llaqtas culturanchis munakunku pero noqanchis ma munakunchischu culturanchis chayri chinkanqa si mana chinkachiymunanchis chayri noqanchis qhawaninallapuni tiyan sapakuti imarayku wicharinankupaq artistas ninchis chantapis sapa género sapa runa waq género munan chayraykus ashka género tiyan takiy chaykunapis apuyamuychis mana ukllatachu kay uyariwaychis ya entonces kay kamalla ima takiytachus mañarimuy munankichis mañamuychis noqa apamusaykichis gente como siempre las canciones o los vídeos los artistas lo que ustedes quieran ver siempre basado en los artistas pidan que yo lo voy a traer con mucho gusto. Yo no necesito que me paguen, yo no necesito que me rueguen, yo no necesito, no, aquí estoy para apoyar a los artistas que están empezando, que ya tienen su carrera, que ya están hechas, que ya son famosos. Lo importante es nuestra cultura, nuestra música, eso es lo importante, eso es sacar a flote. Espero que lo entiendan. Hasta aquí, hasta otro video, gente.